En un vídeo anterior, exploramos la fascinante y controvertida vida de Wallis Simpson. Pero hoy, nos adentraremos en una etapa menos conocida, pero igualmente intrigante, los últimos días de Wallis Simpson después de la muerte de Eduardo VIII. En este episodio, descubriremos cómo fue su vida sin el duque, cómo enfrentó la soledad, el deterioro de su salud y qué pasó con la inmensa fortuna que había acumulado. También exploraremos el papel clave, aunque polémico, que jugó su abogada. Si alguna vez te has preguntado qué fue de Wallis después de la muerte de Eduardo, quédate con nosotros para saberlo. Bienvenidos a Historias Fascinantes. Desde la pérdida de su esposo, el ex rey Eduardo en 1972, la salud de Wallis había disminuido constantemente. Atrapada dentro de los límites de una habitación individual, estaba muy alejada de la vida vibrante que una vez llevó. A pesar del cuidado de enfermeras dedicadas, sus últimos años se vieron empañados por las acciones depredadoras de una abogada francesa que la explotó financieramente. Como el estilo de vida del duque de Windsor excedió sus medios financieros, su confianza en una asignación real, que a menudo lamentaba como insuficiente, dejó a su esposa Wallis en una posición precaria después de su muerte. Acostumbrada a una vida de opulencia, la duquesa se encontró necesitando retroceder. Afortunadamente, el gobierno francés mostró indulgencia, y la ciudad de París permitió que Wallis continuara residiendo en su casa de Boulogne a un alquiler razonable. Este arreglo le dio una apariencia de la vida cómoda a la que estaba acostumbrada. Sin embargo, los últimos años de Wallis se vieron empañados por el control dominante de esta abogada francesa, llamada Susan Bloom, que llegó en 1973 por recomendación de amigos y conocidos del círculo social parisino en el que se movía Wallis. Aunque todavía podía tener al menos una existencia cómoda con cierta dignidad, la duquesa terminaría siendo prisionera en su propia casa, y esto se debió en gran parte a su abogada. Susan, nacida en una familia judía francesa provincial, había sobrevivido a la guerra. Huyó con su esposo a los Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Columbia. Era una mujer fuerte y decidió que a partir de ahora su misión no era solo proteger los intereses materiales de la duquesa al evitar que la familia real británica se apoderara de las posesiones del duque, sino también defender la reputación de la pareja, que en su opinión había sido injustamente empañada. También asumió la responsabilidad de mantener viva a la duquesa durante el mayor tiempo posible. Lo que comenzó como una relación profesional se convirtió en manipulación y dominio. El historiador Hugo Vickers, en su libro de 2011, describió cómo Bloom aisló sistemáticamente a la duquesa. Ella expulsó al abogado inglés y al personal doméstico de Wallis, incluido un chef, conserje, chofer y peluquero. La salud de Wallis dio un giro dramático en Navidad de 1972, cuando sufrió una caída de su cama, que le provocó una fractura de cadera. A pesar de su dolor, el tratamiento adecuado se retrasó, y no fue hasta el nuevo año que su lesión fue diagnosticada correctamente. Se sometió a una cirugía y notablemente, se recuperó lo suficiente como para caminar sin ayuda. Sin embargo, durante su hospitalización, su abogada, Susan Bloom, aprovechó la oportunidad para apretar su control sobre los asuntos de la duquesa. Bloom despidió a Godfrey Morley, el abogado que había manejado los asuntos de los duques de Windsor. La influencia de Bloom se extendió aún más cuando fue honrada con la Legión de Honor, la decoración más alta de Francia. En octubre de 1977, Bloom obtuvo engañosamente un poder notarial total sobre la duquesa. Usó un empleado para asegurar un acuerdo verbal de Wallis, que estaba en un estado significativamente disminuido para entonces. En noviembre de 1975, cuando Wallis se acercó a su cumpleaños número 80, una hemorragia intestinal grave empeoró drásticamente su salud. Bloom aprovechó esta situación, manipulando a la frágil duquesa y restringiendo las visitas de amigos, a menudo bajo el pretexto de su delicada salud. La condición física de Wallis se fue deteriorando con un diagnóstico de arterias estrechas y periodos de confusión. En su estado debilitado, a veces creía que su esposo todavía estaba vivo, reviviendo el periodo traumático de la abdicación de Eduardo. Las enfermeras que la atendían en su doloroso estado, expresaron su profundo pesar por presenciar el declive de una mujer, que una vez había sido celebrada a nivel mundial por su coraje y equilibrio. En enero de 1976, por temor a gastar en exceso, Bloom declaró que la duquesa había dado instrucciones de vender artículos particulares de plata y porcelana, aunque Wallis inicialmente se resistió. La explotación de Susan Bloom de la duquesa de Windsor se extendió a ganancias personales, ya que recibió joyas valiosas, incluso un anillo con una amatista ovalada,
diamantes y una caja de oro de Luis XV, aretes de rubí, un reloj Cartier de oro y una caja de cigarrillos de oro con una inscripción, regalo de Navidad en 1935, con el pretexto de distribuirlos como regalos. El historiador Hugo Vickers dijo que las ventas de las pertenencias de la duquesa generaron aproximadamente $400.000 y que las ventas adicionales continuaron hasta su muerte. El banquero suizo, Maurice Aimé, recibió aretes, un brazalete y un collar. Para la primavera del año siguiente, la condición de Wallis seguía empeorando, ya no podía hablar y requería asistencia incluso para los movimientos más simples. Este periodo marcó un desafortunado capítulo en la vida de una mujer que una vez había sido una figura central en la controvertida historia real. En un descubrimiento conmovedor, George, el mayordomo de la duquesa, tropezó con las cartas de amor entre ella y el duque antes de su matrimonio. A pesar de la instrucción de Wallis de quemar esta correspondencia íntima, Susan Bloom intervino, preservándolas y beneficiándose de su publicación después de su muerte. Bloom afirmó haber recibido la autorización de la duquesa para publicarlas, pero Hugo Vickers, en su investigación, arroja dudas sobre esta afirmación. Sospechaba que la carta de permiso con solo iniciales era una falsificación. Además de la angustia de la duquesa, sus amadas mascotas, Ginseng y Diamond, fueron retirados de su cuidado con la excusa de que pudieran infectarla. Trágicamente, ella nunca los volvió a ver. La duquesa, una vez acostumbrada al lujo, vio el final de las visitas regulares de peluquería, el reemplazo de sus cremas de alta gama con alternativas más baratas y el deterioro de su ropa de cama. Mucho de su tiempo lo pasaba en su silla de ruedas. Debían alimentarla y bañarla. Casi ciega, no podía hablar ni tragar, y Bloom tomó el control total de su vida. Su enfermera intentó alertar a la reina sobre la grave situación de la duquesa, pero sus esfuerzos por llegar o transmitir el mensaje al monarca no tuvieron éxito. Para documentar los últimos años de la duquesa, su enfermera nocturna, Elvire Gozin, tomó fotografías de ella en la cama, que fueron publicadas póstumamente. Las imágenes capturaron conmovedoramente su forma frágil, apenas visible sobre las sábanas en medio de la maquinaria de soporte vital. Además de la narrativa de su salud en declive, su doctor contó a un periódico cómo tenía que quitar delicadamente el anillo de bodas de la duquesa debido a su artritis severa. Después de la muerte de Wallis Simpson en 1986, sus joyas y objetos valiosos fueron gestionados de acuerdo a sus deseos expresados antes de su fallecimiento. Wallis había dispuesto que su colección de joyas fuera subastada y que todas las ganancias obtenidas de la venta fueran donadas al Instituto Pasteur en París. Esta decisión fue una muestra de gratitud hacia Francia, que había sido su hogar durante muchos años tras el exilio de ella y su esposo. La subasta se llevó a cabo en 1987 en la Galería Sotheby's y alcanzó un valor total de venta de $50 millones, una cifra que superó ampliamente las expectativas iniciales. Muchas de las joyas regresaron a Cartier, ya que fueron adquiridas por los dueños de la firma a través de compras a particulares y en subastas. Estas joyas no solo eran valiosas por su calidad y manufactura, sino también por el significado histórico y personal que representaban. Esta donación fue un gesto que sorprendió a muchos, dado que Wallis nunca había mostrado públicamente un interés particular en la ciencia o la medicina. Las disputas legales que siguieron a su muerte, sin embargo, empañaron este legado. Las acciones legales entre los diversos reclamantes y la propia Susan Bloom prolongaron el proceso de distribución de la herencia durante varios años, y una parte significativa de la fortuna se perdió en honorarios legales y costos administrativos. Susan Bloom, la mujer que durante años había sido la protectora de Wallis, terminó su vida bajo la sombra de estas acusaciones. Aunque nunca fue oficialmente acusada de ningún crimen, su reputación quedó manchada por las sospechas de malversación y abuso de confianza. Bloom murió en 1994, llevándose consigo muchos de los secretos sobre lo que realmente sucedió en los últimos años de Wallis Simpson y sobre cómo se manejaron sus asuntos financieros. En los años posteriores a la muerte de Bloom, varios biógrafos y periodistas han intentado desentrañar la verdad sobre el papel de esta abogada en la vida de la duquesa. Aunque algunas personas cercanas a Wallis la defendieron, argumentando que Bloom solo actuaba en el mejor interés, otros la criticaron severamente, acusándola de haber aprovechado la vulnerabilidad de Wallis para enriquecerse. Un final trágico y triste para una mujer que había sido el centro de una de las mayores historias de amor y escándalo del siglo XX. ¿Qué opinas del final de Wallis Simpson? Déjanos saber en los comentarios.